muchísimas gracias a Santi, a Edu y a todo el equipo de Dermovet por esta amable invitación para participar en esta breve plática, charla sobre lo que es la proteinuria y la hipertensión arterial. ¿Sí? Eh, Cuando me pidieron que hablara de esto, pues bueno, sí tengo algunos años trabajando con telmisartán. La verdad es que es uno de los fármacos que más utilizamos nosotros como un manejo de la progresión de la enfermedad renal de tipo crónico. Entonces, mi enfoque va a ser mucho hacia la enfermedad renal de tipo crónico. Lógicamente, yo hago medicina interna, ¿sí? Entonces, pues lo utilizamos en diferentes pacientes que tienen algunos otros eh, causas de proteinuria o de hipertensión arterial. Pero le voy a dar un enfoque mucho más a la enfermedad renal de tipo crónica porque es el área que más trabajo, pero aparte donde se manejan muchos de los conceptos de por qué utilizamos este tipo de productos. Pero primero, antes de hablar propiamente del fármaco, quisiera hablar sobre los mecanismos fisiopatológicos que se presentan en un paciente y de por qué vamos a utilizar este tipo de vasodilatadores. Bueno, entonces voy a hablar un poquito sobre las herramientas diagnósticas que nosotros tenemos para el paciente como enfermedad renal. Ustedes vieron ahí que iba a hablar sobre proteinuria, hipertensión arterial, hablaré de eso, pero quiero que entendamos todo el concepto de por qué lo manejamos. Yo sé que en Argentina, en Buenos Aires, en toda Argentina hay muchos colegas muy enfocados, muy especializados en lo que es la nefrología y la urología en perros y gatos, especialmente en la nefrología, y tenemos grandes referentes, colegas, amigos, que trabajan muy bien los conceptos de nefroprotección. Y bueno, pues vamos a retomar un poquito de esos conceptos de nefroprotección. Simplemente van a escucharme a mí ahora, pero estoy seguro que muchos de estos temas ya han sido abordados en algún momento por estos grandes colegas argentinos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre las herramientas diagnósticas de la enfermedad renal crónica. Y lo primero, hay que entender algo. Los perros y los gatos tienen riñones. Y cuando uno entiende eso, ya estamos del otro lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces cuesta trabajo entender esto, que los perros y los gatos tienen riñones. Y si tienen riñones, pues en algún momento se pueden enfermar de los riñones, ¿sí? Entonces, cuando yo sé que un animal tiene riñones, lo lógico es pensar que en algún momento se va a enfermar de los riñones. Entonces hay que buscar esa enfermedad. ¿Por qué buscarla? Porque lamentablemente la enfermedad renal de tipo crónico es una enfermedad silenciosa. No hace ruido. Y el problema es que cuando el paciente tiene signos clínicos de enfermedad renal, y si es una enfermedad renal crónica, la enfermedad ya lleva muchísimo tiempo, ¿sí? Porque la enfermedad renal crónica es crónica y progresiva, ¿sí? O sea, no se cura y progresa, avanza. Y entonces cuando tenemos signos clínicos de enfermedad renal, entonces seguramente ya no tenemos muchas nefronas funcionales. Entonces es ahí donde ahí queremos hacer 20,000 cosas, manejos médicos, inclusive procesos dialíticos, y se habla de trasplantes renales, inclusive, que eso es algo bastante complicado, ¿sí? Pero bueno, yo sé que en Buenos Aires ya actualmente tienen una unidad de hemodiálisis. He platicado con los grandes colegas que la manejan y pues bueno, estamos en el canal de que este equipo está principalmente para pacientes con lesión renal aguda, ¿sí? La verdad es que pensar en que nosotros podemos hacer un proceso dialítico en un paciente a largo plazo con enfermedad renal crónica, pues la verdad yo creo que es una locura porque la economía en nuestros países de América Latina pues no es tanta. Sí, como para un propietario acceda a estar hemodializando a su paciente, a su perro, 3 veces por semana. O sea, eso por el momento creo que sería, pensándolo en América Latina, muy complicado. Aún en Estados Unidos y aún en Europa, ¿eh? Entonces, muchas veces los procesos dialíticos se trabajan mucho, como les comentaba, siempre en los pacientes con lesión renal aguda y algunos pacientes con enfermedad renal crónica que se agudizan, que tienen un cuadro agudo, grave, estaba estable el paciente y de repente, ¡pa!, se puso mal. Entonces, tal vez en esos pacientes sí podemos hacer o esté justificado un proceso dialítico para poder tratar de recuperar el cuadro clínico del paciente y que se estabilice. ¿Sí? Bueno, si ustedes tienen esa suerte de tener un propietario que puede pagar eso,
remítanlo, por favor, allá a la unidad de hemodiálisis que se tiene en Buenos Aires. Pero, si no la tienen o quieren hacer algo diferente, pues es buscar a esa enfermedad renal de tipo crónico cuando el paciente no tiene ningún signo clínico de enfermedad renal. ¿Sí? Y ahora platicaremos un poquito de eso. Bueno, entonces los riñones tienen unas unidades funcionales que se llaman nefronas. Y las nefronas son esas unidades funcionales que hacen la función general que tiene el riñón, que es la homeostasis. Entonces, la función general del riñón es el equilibrio hidroelectrolítico, el equilibrio ácido-base, por mencionar dos de los grandes grupos de funciones que tiene un riñón. Estas nefronas son estructuras altamente especializadas y tienen algo que es el glomérulo, algo que son los túbulos proximales, el asa de Henle, los túbulos distales y los ductos colectores. Entonces, este tipo de estructuras, pues bueno, tienen que tenerse muchas de estas estructuras para que hagan esa función. Y entonces resulta de que cuando estas estructuras se enferman, pues empiezan a perderse y se empiezan a perder gradualmente. Y entonces cuando se empiezan a perder gradualmente, disminuye esa función. Entonces, si la enfermedad renal fuera lineal, conforme va disminuyendo la cantidad de nefronas funcionales, va disminuyendo el funcionamiento del riñón, lógicamente, porque cada vez hay menos unidades funcionales. ¿Sí? Entonces resulta que cuando va disminuyendo la cantidad de nefronas funcionales, pues tiene que haber una disminución del funcionamiento del riñón y los médicos utilizamos algo que se llama, que es la evaluación de la tasa de filtración glomerular. Entonces utilizamos la tasa de filtración glomerular como una tasa de medida o como una forma de medir el funcionamiento del riñón. Entonces, esto es lo más universalmente médicamente aceptado, aunque también se puede utilizar en otras áreas no médicas, como en la biología, como en la fisiología, se miden estas tasas. Pero a los médicos veterinarios nos interesa, y a los médicos humanos les interesa evaluar la tasa de filtración glomerular. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en relación al porcentaje de nefronas funcionales, se tiene una tasa de filtración glomerular. Aquí lo pueden ver, 100% de nefronas funcionales, pues tengo el máximo de tasa de filtración glomerular. Y conforme va disminuyendo la tasa de filtración glomerular, lógicamente se relaciona con una disminución del porcentaje de nefronas funcionales. Si es un cuadro de enfermedad renal crónica, entonces se están perdiendo las nefronas gradualmente, se pierden y no se recuperan. En un paciente que tiene lesión renal aguda, pues hubo una disminución súbita de la tasa de filtración glomerular porque dejaron de funcionar súbitamente. No quiere decir que se hayan perdido, quiere decir que no están funcionando. Sí, pero centrándome en el crónico, estas nefronas ya se están perdiendo. ¿Sí? Bueno, entonces, y vean que si esto fuera lineal, pues la tasa de filtración va bajando con respecto al porcentaje de nefronas funcionales. ¿Sí? Bueno, pero resulta que hay dos tipos de nefronas, las nefronas medulares y las nefronas corticales. Y entonces las nefronas medulares tienen, ¿sí?, unas túbulos muy largotes, muy grandotes. Y las nefronas corticales tienen unos túbulos muy chiquitos. El problema es que dependiendo de la especie con la que yo esté trabajando, el porcentaje de nefronas corticales o medulares cambia. Por ejemplo, en el caso de los gatos, se cree que el 100% de las nefronas son medulares, o sea que estas nefronas tienen una capacidad de absorción de agua a nivel del túbulo muy alta, o sea que pueden concentrar la orina, ¿sí?, de forma importante. A diferencia de un perro, que un perro tiene el 75% de sus nefronas son corticales, o sea, disminuye mucho la cantidad de nefronas medulares. Entonces, el perro necesita de una cantidad importante de nefronas corticales para, ¿sí?, hacer frente al funcionamiento del riñón. En el caso de los gatos, probablemente con menos nefronas, pero medulares, puede funcionar mejor. En teoría es así. Sin embargo,
en un paciente que se deshidrata, resulta que las nefronas corticales pues no tienen la capacidad de concentrar la orina. ¿Por qué? Porque tienen túbulos muy pequeñitos, como los ven. Entonces resulta de que viene una vasoconstricción de los vasos preglomerulares, o sea, no entra sangre al glomérulo, y entonces al no entrar sangre al glomérulo, esa nefrona entra en isquemia, ¿sí? Y entonces la sangre que no entra al glomérulo de las nefronas corticales pasa a las nefronas medulares, y en las nefronas medulares se tiene una mayor capacidad de reabsorción de sustancias, de líquidos. Entonces, técnicamente la densidad urinaria debería de incrementarse. Entonces, cuando disminuye el porcentaje de nefronas funcionales corticales, no que se hayan perdido, simplemente no están funcionando porque el paciente está deshidratado, entonces las nefronas corticales no reciben sangre y entonces pasa todo el flujo sanguíneo hacia las medulares y entonces empieza a reabsorber grandes cantidades de agua aquí a este nivel. ¿Sí? Y entonces la lógica es que en este momento la densidad urinaria se eleva y lógicamente, como está filtrando menos sangre y se está reabsorbiendo más líquidos, se están eliminando menos sustancias que nosotros medimos para evaluar la tasa de filtración glomerular, como puede ser la creatinina y la urea. Entonces, lógicamente, aquí hablaremos de un concepto que se llama azotemia. Cuando se eleva la urea y la creatinina, pues hay una azotemia. ¿Sí? Así se llama. Simplemente no es una enfermedad, es un término médico, entonces hay una azotemia. Y entonces, cuando hay una azotemia, pues no hay más que de dos formas, o tres tal vez, pero bueno, las dos más comunes. O el paciente está deshidratado y está eliminando menos urea y creatinina porque está deshidratado y se concentra más estas dos sustancias en sangre, y la otra es que el riñón está reabsorbiendo más agua, ¿sí? Entonces, no está permitiendo que se eliminen muchas de estas sustancias, ¿ok? Entonces, la lógica es que se eleva la urea y la creatinina, pero también se eleva la densidad urinaria. Por arriba del punto crítico, decimos nosotros. 1.035 para un gato, 1.030 para un perro en un paciente deshidratado. Pero cuando el riñón está enfermo, no puede concentrar la orina. Y entonces, si no puede concentrar la orina, pues deja perder altas cantidades de líquido. Entonces, la densidad urinaria está por abajo del punto crítico. Y aparte, lógicamente, está enfermo el riñón y no puede dejar eliminar esas sustancias, ¿sí? Como la urea y la creatinina. Entonces, se eliminan, ¿sí? Perdón, no se eliminan. Y entonces se pone azotémico, pero la densidad urinaria no alcanza esa concentración por arriba del punto crítico, como les comenté. Y aquí está lo que les decía, ¿sí? En el caso de los perros, las nefronas corticales son el 70% y las medulares son el 30%, y en el caso de los gatos pensamos que el 100% de las nefronas son medulares, por eso tienen esa capacidad para concentrar más la orina, ¿sí? Bueno, entonces, listo. Entonces, esas cuestiones fisiológicas importantes que tenemos que considerar. Entonces, el riñón es un órgano homeostático y tenemos unas funciones básicas, ¿sí? Las funciones básicas no son más que las formas de cómo nosotros vamos a evaluar clínicamente un riñón. La función excretora, la función reguladora y la función biosintética. Función excretora, encargada de la eliminación de productos de desecho, ¿sí? Entonces, cuando el paciente no excreta estos productos de desecho, lo que medimos urea y creatinina por el momento, podemos medir también SDMA, dimetilarginina simétrica, pero ahorita me voy a concentrar nada más en la urea y la creatinina. No se excreta estas sustancias, entonces está alterada la función excretora. Función reguladora, el equilibrio hidroelectrolítico. Ya hablamos de que no concentraba o sí concentraba la orina, ¿sí? Entonces, si el paciente está deshidratado, debe de concentrar la orina. Si no concentra la orina, pues hay una alteración en el equilibrio hidroelectrolítico. Lógicamente, también se alteran los electrolitos y más sustancias, pero con la densidad urinaria yo me puedo dar cuenta de cómo está funcionando esa capacidad de concentrar la orina. Y hay algo importante aquí en la función reguladora, que es la excreción de proteínas, que platicaremos en un momento. Nosotros podemos medir lo que es la excreción de proteínas urinarias, que platicaremos, y bueno, es parte de la plática central del día de hoy.
¿sí? Y la función biosintética es la síntesis de hormonas. Entonces, cuando no se produce una adecuada cantidad de eritropoyetina, pues el paciente puede empezar a presentar una anemia normocítica normocrómica, ¿sí? Pero eso sucede en etapas muy, muy tardías de la enfermedad renal crónica. Si ustedes encuentran un paciente con anemia normocítica normocrómica, pues seguramente la enfermedad renal está muy avanzada desde hace tiempo, ¿sí? Pero también el riñón tiene una función biosintética y produce autacoides, algunas sustancias que regulan el flujo sanguíneo, ¿sí? Hacia el riñón. Y también, lógicamente, se puede generar una hipertensión arterial sistémica, pero el riñón también es responsable de regular esa hipertensión o de generar esa hipertensión, como lo platicaremos más adelante, ¿sí? Bueno, entonces hablaremos un poquito también sobre hipertensión arterial. Ok, el riñón se puede enfermar por muchas causas, muchísimas causas, ¿sí? Función, perdón, por tumores, por agentes infecciosos, inflamatorios, metabólicos, tóxicos, vasculares, traumáticos, obstructivos o simplemente envejecer, ¿sí? Bueno, a veces puede haber algo que sucedió y que ya no está presente en el paciente, pero lo enfermó y resulta de que ya no encuentro como tal el agente, ¿sí? Que enfermó al riñón, pero ahí ya ha detonado una enfermedad renal de tipo crónico. Entonces, los pacientes pueden enfermarse, ¿sí? Del riñón y a veces las alteraciones son solamente funcionales y si se mantiene esa alteración funcional se presenta cambios estructurales y a veces se genera una lesión renal aguda y a veces se genera directamente una enfermedad renal de tipo crónica y lógicamente la enfermedad renal crónica tiene diferentes etapas o estadios. Y después del estadio más avanzado, que es el 4 de la enfermedad renal, pues lógicamente el paciente se muere. Entonces, realmente, si yo espero a que un paciente llegue con signos clínicos, vómito, halitosis urémica, úlceras orales, pelo hirsuto, pérdida de peso, entonces, pues realmente yo estoy siempre encontrando un paciente que está en un estadio 3 o 4, normalmente de la enfermedad renal de tipo crónico, ¿sí? O sea, es una enfermedad muy, pero muy avanzada, ¿ok? Entonces, bueno, realmente lo que yo puedo hacer en realidad muchas veces es poco, muy poco, ¿sí? Los pacientes viven pocos meses, si bien nos va. Sin embargo, si yo soy capaz de diagnosticar una enfermedad renal en un estadio 1 o 2 de la enfermedad renal de tipo crónico, pero principalmente en un estadio 1, pues las cosas cambian, ¿sí? Porque el estadio 1 es un paciente que ni siquiera tiene azotemia, ¿sí? Ni siquiera tiene azotemia, ¿ok? Bueno, muy bien. Entonces la enfermedad renal puede ser aguda o puede ser crónica. Nos vamos a centrar ahora en un enfermo renal de tipo crónico, ¿sí? Y los enfermos renales crónicos, a diferencia de los agudos, en mi experiencia, es mucho más frecuente la enfermedad renal crónica que la lesión renal aguda. Principalmente se presenta en animales viejos, un paciente de más de 6 años de edad. Lógicamente es crónica y progresiva y se asocia mucho con enfermedades concurrentes crónicas. Enfermedades concurrentes crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay otras enfermedades, ¿sí? Como que tiene una enfermedad cardíaca, como que tiene una enfermedad endocrina, tiene Cushing, tiene diabetes mellitus, ¿sí? Tiene hipertiroidismo si es un gato, o tiene Addison a veces. Eh, Dermatopatías crónicas, procesos inflamatorios crónicos, pueden ser infecciosos o no, enfermedad parodontal, ya les comenté las dermatopatías crónicas, sean endocrinas o no, ¿sí? Alérgicos, muchos pacientes alérgicos, muchos pacientes atópicos, alérgicos alimentarios, ¿sí? Algunos pacientes que tienen enfermedades infecciosas de tipo viral crónicas como leucemia viral ferina, peritonitis infecciosa, sida felino, por mencionar algunas, ¿sí? Bueno, entonces, enfermedades concurrentes crónicas. A veces el problema es que nosotros nos vamos con la visión de túnel, nada más estoy viendo hacia el frente, pero no veo todo el panorama, ¿sí? Muchas veces los pacientes que tienen las otras enfermedades, nos centramos en la otra enfermedad crónica y pocas veces vemos a ver cómo está el riñón.
Y resulta de que si tú volteas a ver el riñón y le haces pruebas de laboratorio a este paciente, vas a ver que ese paciente ya tiene una enfermedad renal. Y muchas veces en una etapa inicial. ¿Sí? El cuadro clínico renal normalmente es subclínico, ¿sí? No lo veo. No hay cuadro clínico como tal, pero tiene un cuadro clínico de la otra enfermedad, ¿sí? O a veces tiene un cuadro clínico renal, pero muy estable, muy sutil, ¿sí? Difícil de percibirlo en muchas ocasiones. Y el pronóstico de una enfermedad renal crónica, pues es variable. La enfermedad renal crónica es crónica y progresiva, ¿sí? Va a progresar a una etapa terminal. El problema es, ¿sí? Que a veces no contemplamos eso, ¿sí? Y tiene buen pronóstico relativamente cuando yo le encuentro de forma temprana y hago que el paciente se estabilice, cuando menos de la enfermedad renal de tipo crónica. Si tiene cáncer, que es otra causa de enfermedad concurrente, si tiene cáncer, ¿sí? Si tiene una enfermedad cardíaca terminal, pues bueno, o sea, son enfermedades muy avanzadas, muy graves, pero muchas veces la enfermedad renal yo la puedo estabilizar. Y entonces es una carga menos para el paciente. Tiene otros problemas, ¿sí? Como el cáncer o la enfermedad cardíaca, como les comento. Pero la enfermedad renal es posible estabilizarla en muchas de las ocasiones. Y bueno, muchas veces hemos platicado esto de cómo diferenciar una enfermedad renal crónica de una lesión renal aguda. Y recuerden que un enfermo renal crónico, pues es como este coche, ¿sí? Este clásico que ustedes ven, está precioso el coche, pero el único problema que tiene es que tira aceite, ¿sí? Tira aceite. Funciona perfectamente, pero tira aceite, ¿sí? Y si tira aceite, se va a desvielar. ¿Ok? Si yo encuentro la causa de que esté tirando aceite y lo corrijo, ese coche me va a durar. ¿Ok? El enfermo renal crónico en muchas ocasiones es así. Simplemente está proteinúrico o está hipertenso. Y entonces, si yo controlo esas dos causas, esas dos agentes, proteinuria e hipertensión arterial, listo, el coche funciona perfectamente bien. Pero corrige eso porque si no, la enfermedad va a progresar. Y entonces, después resulta que se mueren de una enfermedad renal de tipo crónico, cuando no tenían que morirse de eso. ¿Sí? Muy bien. El coche de abajo, pueden ver, es un enfermo renal crónico agudizado. Es un coche muy viejito, ¿sí? Y pueden ver que está bastante deteriorado y llegó un momento en que ya no funcionó. Entonces, pues bueno, crónico agudizado. Yo prefiero trabajar con estos clásicos. Y los agudos, bueno, los agudos es otra cosa. Para los apasionados de la terapia intensiva y de las emergencias, bueno, esto es para los emergenciólogos. Los médicos internistas trabajamos mucho con estos principalmente. ¿Ok? Muy bien. En nuestra experiencia, la enfermedad renal de tipo crónico, ¿sí? Es muy, muy frecuente. En los años anteriores, en las décadas anteriores, en la década de los 90, nosotros veíamos casi puros pacientes con lesión renal aguda porque no teníamos tanta información, no teníamos tantos protocolos como los tenemos ahora. Actualmente nosotros sabemos que existen muchas herramientas diagnósticas que nos permiten tener un mejor abordaje para el paciente con enfermedad renal de tipo crónico. ¿Sí? Bueno, entonces, partiendo de lo común, lo normal, si un paciente llega con signos clínicos, pues el paciente tiene un cuadro que se llama síndrome urémico, que es un síndrome tóxico polisistémico. Y entonces simplemente el paciente tiene una enfermedad renal de tipo crónica muy avanzada. Y si el paciente no tiene signos clínicos y lo abordo porque tiene otras enfermedades concurrentes, recuerden eso, entonces el paciente le busco la enfermedad renal y no tiene signos clínicos de enfermedad renal, lo estoy abordando por factores de riesgo. Entonces voy a abordar principalmente pacientes más estables del funcionamiento del riñón. ¿Sí?
Bueno, entonces, como les comentaba, simplemente la uremia es un síndrome tóxico polisistémico y entonces cuando el paciente empieza a presentar vómito, halitosis urémicas, úlceras orales, pues también presenta alteraciones hidroelectrolíticas, gastrointestinales, hiperparatiroidismo, anemia, alteraciones en la coagulación, problemas cardiopulmonares, neurológicos e hipertensión. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues un cuadro muy, muy avanzado. Y luego yo quiero curar esto. Pues imposible, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues el cuadro clínico está muy avanzado y aparte está afectando muchos otros órganos, muchos otros sistemas, no solamente el funcionamiento del riñón, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy grave. Muy bien. A mí me gusta trabajar con algo que se llaman factores de riesgo. Y los factores de riesgo es algo extremadamente simple de detectar. El problema es que a veces cuesta trabajo que entre aquí. Pero cuando entra, es parte de ti y lo empiezas a buscar, ¿sí? Entonces, lo primero es entender es que hay 4 tipos de factores de riesgo. El primero es un factor de susceptibilidad, el otro es factores de inicio de enfermedad, el otro es un factor de progresión y el otro es factor complicante o terminal. Factores de susceptibilidad. Hacen más susceptible a un paciente a presentar una enfermedad renal de tipo crónico. Es más común la enfermedad renal crónica en los gatos que en los perros, ¿sí? Los gatos se enferman más de enfermedad renal crónica que los perros. Principalmente lo voy a encontrar en adultos mayores, gatos, perros, a partir de los 6 años de edad. No es imposible que lo encuentre también en un animal joven, pero lo más común son animales mayores de 6 años. Puede haber causas genéticas. Puede haber pacientes que tienen glomerulonefritis, perdón, glomerulopatías, amiloidosis, ¿sí? O displasias del riñón. Bueno, es genético, ¿de acuerdo? Pero hay pacientes que tienen una reducción de la masa renal. Y siempre me gusta contarles la historia del perro o el gato, si quieren, que se llama mala suerte. Pero ahora les voy a platicar del perro que se llama mala suerte. Y el perro que se llama mala suerte es un perro que nació y a los 3 meses tuvo parvovirosis. Y entonces estuvo en un cuadro de gastroenteritis viral grave, severo. Y entonces el paciente, pues, necesitó un manejo médico con terapia de líquidos, quizás antibióticos, pero en el cuadro de enfermedad gastrointestinal, pues tuvo un tiempo que se deshidrató y entonces hubo cierto grado de isquemia hacia el riñón por la deshidratación. Total, que la brincó del cuadro gastrointestinal, pero lógicamente se perdieron algunas nefronas funcionales. Se pierden las nefronas funcionales, ¿sí? ¿Qué cantidad? Pues yo creo que pocas en ese paciente, pero se pierden, ¿sí? Bueno, pues resulta de que ese paciente se llama mala suerte y como les decía, al año sale y lo atropellan y tiene una fractura de fémur. Y al tener una fractura de fémur, ¿sí? Ese paciente politraumatismo y luego necesita analgésicos no esteroidales y necesita antibiótico y necesita un procedimiento anestésico y necesita un procedimiento quirúrgico y analgésicos y antibióticos. ¿Sí? Y entonces resulta de que pues hubo un insulto también al riñón en ese momento, ¿sí? Por todo el politraumatismo que tuvo. Y entonces perdió otras nefronas funcionales. ¿Cuántas? No tengo ni la menor idea, pero perdió, ¿sí? Bueno, pero como se llama mala suerte a los 3 años, ese paciente se torna atópico. ¿Sí? Y empieza con su dermatopatía crónica, procesos inflamatorios crónicos y lógicamente en muchas ocasiones les dan esteroides a estos pacientes. ¿Sí? Y empezó con proteinuria. Y viene un proceso inflamatorio mayor hacia el riñón. Y entonces, pues resulta de que, pues ni cuenta nos damos. Y este paciente quizás ya es un enfermo renal de tipo crónico. ¿Por qué? Porque tuvo una gastroenteritis viral, luego tuvo un politraumatismo y ahora es atópico. Y le han estado dando esteroides y antibióticos y 20,000 cosas más. Pero aparte, el proceso inflamatorio que es de la dermatopatía que está generando la atopia genera proteinuria. Y la proteinuria es un factor de progresión de la enfermedad, que platicaremos más adelante. ¿Sí? Bueno, pues ese paciente tiene ahora, ¿sí?
no tiene 6 años, pero tiene historia clínica de reducción de la masa renal. ¿Sí? Bueno, factores geográficos. Factores geográficos. Resulta de que estos pues, principalmente relacionados con enfermedades transmitidas por vectores, lo más común. Ehrlichia filaria, pues son causas principales de enfermedades infecciosas en algunas regiones y lógicamente, pues esto se relaciona con enfermedad renal de tipo crónico. Luego están los factores de inicio de enfermedad, simplemente enfermedades que tiene el paciente aparte que pueden generar enfermedad renal o asociarse con enfermedad renal, como es la enfermedad cardíaca, como la enfermedad hepática, como es la enfermedad inflamatoria, como son las enfermedades infecciosas, Ehrlichia filaria, como son las enfermedades endocrinas, Cushing, diabetes, ¿sí? Addison, fármacos, esteroides, analgésicos no esteroidales, antibióticos o bien nefrolitiasis. Con relación a las enfermedades inflamatorias, consideren enfermedad parodontal, consideren dermatopatías crónicas o consideren osteoartritis o consideren enfermedad inflamatoria intestinal o consideren enfermedad inflamatoria hepática, ¿sí? Y tumores. ¿Ok? Entonces, si ven, muchas veces nosotros estamos viendo mucho a estos pacientes y a veces se nos olvida pensar que el paciente puede ser un enfermo renal crónico porque tiene otra enfermedad. ¿Ok? Y los factores de inicio de enfermedad se le suman los factores de susceptibilidad. Perro de 8 años con una enfermedad cardíaca. ¡Wow! Tiene 2 factores de riesgo. ¿Sí? Y luego vienen los factores de progresión, cuando hacemos pruebas de laboratorio y cuando medimos la presión arterial. Entonces, si el paciente es proteinúrico, bueno, ¿sí? Si el paciente tiene hipertensión arterial, bueno, tiene 2 factores de progresión ya. Y el paciente que tiene hiperfosfatemia también. Y el paciente que tiene disbiosis también. Entonces, estos son los factores de progresión de la enfermedad, ¿sí? Si yo los encuentro, si encuentro que el paciente es proteinúrico, si encuentro que el paciente es hipertenso, si encuentro de que el paciente tiene hiperfosfatemia y probablemente el paciente sospecho que tiene disbiosis por toda la historia clínica que me están dando o tiene diarreas crónicas, cosas así, entonces yo pensaría que estos factores de progresión pues van a hacer que la enfermedad renal de tipo crónica que tenemos en ese paciente progrese más rápido, avance más rápido y entonces el paciente se va a enfermar más y lógicamente va a morir más pronto. ¿Sí? Y entonces aquí es donde nosotros podemos empezar a jugar, cuando encontramos estos factores de progresión y los empezamos a tratar. Factores complicantes y factores terminales incrementa la morbilidad, incrementa la mortalidad. Entonces, cuando tienes un paciente que tiene anemia normocítica normocrómica, que tiene hipolbuminemia y que tiene más alteraciones metabólicas relacionadas también con la hiperfosfatemia, pues entonces seguramente este paciente ya está muy, muy enfermo y lógicamente se va a morir mucho más rápido. ¿Sí? Ok, entonces, si yo sé trabajar muy bien con estos factores de riesgo, los busco, los detecto, ¿sí? Y si es posible, los trato, que principalmente hablamos de los factores de progresión, pero también puedo tratar el factor de inicio de enfermedad, que es la enfermedad que está detonando la enfermedad renal de tipo crónica. Y si controlo la enfermedad de base, ¿sí? Y controlo los factores de progresión, lógicamente la enfermedad progresará de forma muy lenta. Bueno, con el ultrasonido nosotros también podemos ver cosas interesantes. Aquí tienen un paciente que tiene un quiste perirrenal, entonces tiene una malformación anatómica o tiene una enfermedad renal crónica avanzada y pues bueno, si yo llego al diagnóstico de esto y encuentro, lo corrijo y eso me ayudará, ¿sí? A veces los riñones ya están bastante deteriorados, ven como existen cambios ya estructurales, cambios en la ecogenicidad, ¿sí? Empieza a haber pérdida de la relación corteza-médula, empieza a haber tortuosidad de lo que es la periferia del riñón. A veces los riñones casi no se ven,
¿sí? Entonces, cuando nos cuesta mucho trabajo encontrarlos, pues quiere decir que estos riñones pues están con un cuadro muy, muy avanzado de enfermedad, ¿de acuerdo? Hay una esclerosis. A veces vemos ciertas zonas de infarto, ¿sí? Que se llegan a presentar en este tipo de pacientes, ¿sí? Con pérdida de la forma, con pérdida del tamaño, con cambios en la ecogenicidad, ¿sí? Aquí tienen diferencias entre un riñón y otro, como lo pudimos ver por ultrasonido. Ahí están los videos y las fotografías. Y también a este paciente fue necesario hacer una tomografía por otras circunstancias. Y pues bueno, podemos ver la diferencia que existe en la estructura del riñón mucho más detallada, ¿sí? Algunas veces vemos pacientes que tienen, ¿sí? Cambios muy, muy importantes ahí en el riñón y estos pueden ser originados por la enfermedad renal crónica. En algunas ocasiones podemos ver, a ver, déjame ver qué me encuentro aquí. Pues bueno, las zonas de infarto que les comentaba en este paciente con enfermedad renal de tipo crónico y algunos pacientes tienen inclusive algunas enfermedades de tipo genético, como pueden ser los riñones poliquísticos en los gatos, ¿sí? Entonces, gatos de pelo largo, de pelo medio, pues pueden llegar a presentar esto, ¿sí? Aquí tienen un paciente que tiene una enfermedad renal poliquística. Entonces, simplemente es un gato con enfermedad renal crónica. Es un gato de pelo largo. No necesariamente tiene que ser persa. ¿Ok? En algunas ocasiones empezamos a ver algunos pacientes que tienen sospechas de pielonefritis cuando vemos incremento en la zona de lo que es la pelvis del riñón, incremento en la ecogenicidad, incremento en el grosor de esas paredes, pues me sugiere pielonefritis. Y si yo voy y palpo el riñón de estos animales, principalmente los gatos, que puedes palpar muy bien los riñones y le duele, pues bueno, el paciente tiene nefralgia y si haces un urocultivo y te sale que es positivo el cultivo urinario a bacterias y tiene un cuadro infeccioso, pues ya está, lo más probable es que tenga una pielonefritis. ¿Sí? Algunas veces encuentras cálculos urinarios y esos cálculos urinarios pueden generar cuadros obstructivos o no. ¿Sí? En muchas ocasiones simplemente el cálculo está ahí y no está generando ningún cuadro obstructivo, no lo toques, no lo muevas, no le abras el riñón para quitarle el cálculo. Simplemente ahora controla periódicamente que ese riñón no se obstruya, ¿sí? Y que ese cálculo no crezca y muchos pacientes logran vivir muchísimos años con su cálculo, ¿sí? Ahí en el riñón, con buena calidad de vida y sin mayores complicaciones, ¿sí? Sin embargo, cuando el riñón está obstruido o el ureter está obstruido, pues quizás esto ya requiera de algún tipo de intervención diferente, ¿sí? Bueno, voy a ir avanzando, ¿sí? Esto es para los agudos. Entonces, pues listo. Nosotros tenemos que sospechar mucho de la enfermedad renal crónica cuando vemos los factores de riesgo, como les comento, ¿sí? Y entonces simplemente por los hallazgos a la historia clínica y los signos clínicos me sugieren los factores de riesgo. Ahí están los factores de riesgo en mi cabeza. Empieza a entrar todo este proceso analítico del paciente y entonces inmediatamente yo digo, tengo que evaluar el funcionamiento del riñón. Y entonces voy a evaluar los marcadores de la tasa de filtración glomerular, urea, creatinina, perdón, y dimetilarginina simétrica. Lógicamente, con el urianálisis, pues voy a medir la densidad urinaria, voy a checar también si el paciente tiene proteinuria con un ratio proteinuria-creatininuria. Voy a medir la presión arterial porque muchos pacientes pueden llegar a presentar hipertensión arterial solamente porque la enfermedad renal, principalmente la crónica, pero también la aguda, es la enfermedad que más comúnmente se asocia a la hipertensión arterial sistémica. Hay otras enfermedades como el Cushing, ¿sí? Como el Addison, ¿sí? Por mencionar algunas, pero lo más común es la enfermedad renal de tipo crónica. Ok, con el perfil bioquímico, yo también voy a checar cómo está el fósforo plasmático. Voy a evaluar los estudios de imagen para ver cómo está la estructura del riñón, ¿sí? Y voy a hacer otros estudios. ¿Cómo qué? Pues no sé, si yo estoy en una zona donde existe la posibilidad de que existan enfermedades transmitidas por vectores, entonces, precisamente,
sería bueno ver si este paciente no tiene una enfermedad infecciosa, ¿sí? Como Ehrlichia, como filaria o como leptospira, tal vez, ¿sí? O alguna otra enfermedad que ustedes consideren que necesitan descartar. Bueno, pues ya está. Entonces, bueno, lo común es evaluar la tasa de filtración glomerular, urea creatinina, dimetilarginina, como los más comunes, los que podemos medir en la clínica, ¿sí? Lógicamente, medir la capacidad de concentrar la orina junto con la densidad urinaria. Vamos a evaluar la excreción de proteínas, el ratio proteinuria-creatininuria, lógicamente ver la hiperfosfatemia, pero eso se hace con el perfil bioquímico que yo hice con la urea y la creatinina, y inclusive también puedo medir electrolitos, ¿sí? Y medir la presión arterial. Bueno, este es un paciente que lo vamos a platicar la semana que entra. Perdónenme, me voy a brincar. Quería evaluarlo, quería platicarlo hoy, pero no nos va a dar tiempo, ¿sí? Pero la semana que entra voy a platicar de eso con ustedes. Entonces, simplemente resulta de que recuerdan que relaciona el porcentaje de nefronas funcionales, pues disminuía la tasa de filtración glomerular. A mayor porcentaje de nefronas funcionales, pues mejor tasa de filtración glomerular o mejor funcionamiento del riñón. Y conforme va disminuyendo el porcentaje de nefronas funcionales, entonces disminuye el funcionamiento del riñón y por lo tanto la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Y ustedes pueden observar cómo, ¿sí? Más o menos cuando el paciente perdió un 20% de nefronas funcionales, el riñón empieza con un proceso que se llama hiperfiltración glomerular. A ver, ¿y de qué se trata esto? De algo muy simple, que en base a la cantidad de nefronas funcionales que había 100% y ahora aquí a partir de este punto tienes menos de 80%. Entonces, estas nefronas que están de aquí para acá hacen el trabajo de las otras 20 que ya se perdieron. O sea, si tuviera 80% de nefronas funcionales, hacen el trabajo de las 100. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas nefronas de acá empiezan a trabajar más rápido. Y más rápido, y más rápido, y más rápido, y más rápido. ¿Sí? Pero al trabajar más rápido, se van perdiendo más rápido. Y entonces se pierde más rápido y entonces las que quedan tienen que trabajar más rápido. Y al trabajar más rápido, pues se pierden más rápido. ¿Sí? Entonces, eso es progresión. Se pierden más rápido porque están trabajando más rápido. Porque existe un proceso que se llama hiperfiltración glomerular. ¿Ok? Y entonces llega un momento en que cuando ya más o menos tengo el 50% de nefronas funcionales, entonces quizás ahora sí yo tengo más evidente algunos cambios, ¿sí? Pero cambios bioquímicos principalmente. ¿Sí? Resulta que la azotemia, o sea, la elevación de la urea y la creatinina, se presenta cuando se perdió el 75% de nefronas funcionales, o sea, cuando queda menos del 25% de nefronas funcionales. Y los signos clínicos, ¿sí? Como la poliuria polidipsia, empieza cuando se tiene aproximadamente el 20% de nefronas funcionales. ¿Sí? Ok. Y si el paciente tiene vómito, halitosis urémica, úlceras orales, pues lógicamente tiene mucho menos del 20% de nefronas funcionales. Está hacia acá. ¿Sí? Ok. Entonces ahora entiendo la necesidad de hacer un proceso diagnóstico temprano. Porque si yo hago un proceso diagnóstico temprano y lo agarro aquí, por ejemplo, pues yo puedo hacer todo lo que sea posible con fármacos, con dietas terapéuticas, que me permita darle una mayor sobrevida a este paciente porque voy a controlar la velocidad de progresión de la enfermedad. Voy a hacer que la enfermedad progrese de forma lenta. ¿Sí? Bueno, entonces resulta que cuando se presenta la azotemia renal, pues cuando hay azotemia renal, el problema es que la creatinina y la urea se elevan cuando se perdió el 75% de nefronas funcionales. Entonces, pues como que voy un poquito lento. ¿Sí? Si encuentro un paciente azotémico, pues bueno, yo sé que estoy jugando
con menos del 25% de nefronas funcionales. Tengo que hacérselo entender al propietario que esas nefronas no se van a recuperar, porque estamos hablando de enfermedad renal de tipo crónico. Y entonces yo tengo que dedicarme a cuidar ese porcentaje de nefronas funcionales que tenemos, porque el 75% ya se perdió. Y aquí hablamos ya de la urea y de la creatinina y que se elevan y esta causa puede ser prerrenal, renal y posrenal, ¿sí? Aquí estoy hablando principalmente ya de un cuadro de enfermedad renal de tipo crónica, o sea, de una azotemia de origen renal, ¿sí? Lógicamente el paciente no está deshidratado, ¿sí? Lógicamente el paciente no tiene cálculos urinarios obstructivos o ruptura de las vías urinarias, que me esté generando una azotemia de origen posrenal. Realmente estoy hablando ya de un cuadro de enfermedad renal, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí hay algo interesantísimo, que resulta que la creatinina pues se va elevando lentamente, muy despacito. Pero recuerden que hay un proceso de hiperfiltración glomerular. Entonces el paciente está hiperfiltrando y entonces la urea y la creatinina se mantiene en valores de referencia. No se eleva porque la tasa de filtración glomerular está compensada por la velocidad, ritmo de trabajo que tienen las nefronas remanentes, ¿sí? Bueno, pero también yo tengo que considerar que sobre todo en pacientes ligeros, en pacientes que tienen poca masa muscular, ¿sí? La creatinina no es un buen marcador de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque para que exista creatinina se necesita masa muscular. Entonces, en un paciente pequeño o en un paciente caquéctico, pues la creatinina está en valor de referencia en relación a los kilos de peso que tiene, pero conforme empieza a bajar, ¿sí? Con cambios ligeros de la masa muscular, pues a lo mejor los cambios de la creatinina pueden ser muy sutiles y aún así están en rangos de referencia, como pueden ver a este paciente, ¿sí? Y vean cómo perdió peso, perdió el 10% de su peso corporal, pero en músculo, lógicamente, y vean cómo la creatinina está en valor de referencia, aquí está en valor de referencia, aquí está en valor de referencia, y hasta acá, 5 meses después, ya está por arriba de los valores de referencia. Pero si soy objetivo, ese paciente empezó a estar mal desde acá, ¿sí? Desde el mes 3. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado a la hora de interpretar a la creatinina, ¿sí? Siempre en relación con el peso y con la masa muscular. Bueno, entonces simplemente cuando la urea y la creatinina se elevan, yo tengo que tomar siempre la densidad urinaria. La recomendación es primero tomen la muestra de orina y después tomen la muestra de sangre. ¿Por qué? Porque si ustedes toman primero la muestra de sangre, a veces el paciente no tiene orina y tienen que esperar a que forme orina o se los traen otro día y eso. Sin embargo, si tomas la muestra de orina primero, pues después tomas la muestra de sangre y vas a ver que tu paciente, ¿sí? Está azotémico y si tiene una densidad urinaria por abajo del punto crítico, 1.030 perros, 1.035 gatos, pues simplemente la azotemia es de origen renal. ¿Sí? Si está por arriba del punto crítico, pues tu paciente está deshidratado. Lógicamente, pues tú ya evaluaste previamente al paciente clínicamente y viste que estaba deshidratado. Y entonces no te sorprende eso. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, importante, una cosa es la densidad urinaria para un gato y otra cosa es la densidad urinaria para un perro. Entonces, yo les recomiendo que tengan, ¿sí? Los refractómetros con dos escalas, una escala para perro y una escala para gato, simplemente porque son dos especies completamente diferentes. Uno es carnívoro obligado y el otro no. ¿Sí? Bueno, otro día hablamos de eso. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ahora la dimetilarginina simétrica, que seguramente muchos de ustedes lo ocupan, esta es un analito nuevo que realmente la sabemos muy poco, pero muy poquito, ¿sí? Con la creatinina llevamos casi 100 años trabajando, pero con la dimetilarginina simétrica llevamos 10, ¿sí? Entonces sabemos muy poco de la dimetilarginina simétrica o SDMA. Lo que sabemos simplemente que viene del metabolismo de los ácidos nucleicos. Entonces, simplemente la dimetilarginina simétrica
pues se produce en el núcleo de las células, ahí están, sí, de las células, ahí están los ácidos nucleicos y listo, ya está. Pero hay otros dos metilargininas como la metilarginina asimétrica y la monometilarginina, ¿sí? Pero ese tipo de analitos sirven para otras cosas, no sirven para evaluar la tasa de filtración glomerular. El único que es útil para medir la tasa de filtración glomerular es la dimetilarginina simétrica o SDMA, ¿sí? Bueno, entonces, técnicamente es muy útil para evaluar la tasa de filtración glomerular. Entonces, bien, ya está evaluado esto. Y algo interesante es que se eleva mucho antes que la urea y la creatinina, o sea, antes que la azotemia. Porque simplemente es diferente, es un marcador completamente diferente, ¿sí? Entonces, simplemente lo que nosotros sabemos es que la dimetilarginina simétrica se eleva mucho tiempo antes que la creatinina. ¿Sí? No se afecta por la masa muscular como si se afecta la creatinina. ¿Sí? Bueno, y entonces cuando yo uno los dos, simplemente yo sé que si el paciente tiene el SDMA elevado, pues tiene pérdida del al menos el 40% de las nefronas funcionales. ¿Sí? Con arriba de 15, pero realmente el número mágico ahora sí es 18, pero arriba de 15 constante, tienen ustedes un paciente que ya perdió el 40% de nefronas funcionales. ¿Ok? Listo. Pero si tiene, si no está azotémico, o sea, la urea y la creatinina está bien, quiere decir que tiene más del 25% de nefronas funcionales. O sea, que si solamente está elevada el SDMA, tiene menos del 40, pero más del 25. Espero que se entienda, ¿sí? Perdón, sí, tiene menos del 40, perdió 40% de nefronas funcionales, perdón, tiene menos del 60% de nefronas funcionales, menos del 60% de nefronas funcionales, pero tiene más del 25%, eso es lo correcto, ¿sí? Perdió el 40%, tiene más del 60, perdón, menos del 60, pero más del 25 si es que no está azotémico. Y cuando ya está azotémico, pues lógicamente tiene menos del 25%. Entonces, el valor del SDMA, pues está aquí, ¿no? Entonces, el valor del SDMA es mientras no esté el paciente azotémico. Una vez que ya está azotémico, pues ya para qué mido el SDMA. Bueno, pero es que tiene muy poca masa muscular y pues para evaluarlo claramente, pues está bien. Sí, pero yo interpreto la creatinina pues mucho en relación a las características clínicas de mi paciente. Bueno, entonces aquí veo cómo está la tasa de filtración glomerular en las dos partes, ¿sí? Entonces, como les decía, si se eleva el SDMA, pero la creatinina está normal, tiene menos del 60% de nefronas funcionales, pero más del 25%, ¿sí? Entonces, aquí está, ¿sí? Si el paciente ya tiene azotemia, está por abajo del 25% de nefronas funcionales. Espero que se entienda esto. Bueno, entonces el valor del SDMA es ese, eso es importante. Vean cómo este paciente, la creatinina está normal, está en el rango de referencia y ya tiene 16 de SDMA, ¿sí? Un mes después tiene 18 y sigue en valor de referencia, ¿sí? Y vean cómo después va subiendo lentamente, lentamente, y aunque este es un gato, ¿eh? Este es un gato, no es un perro, ¿de acuerdo? Entonces, cómo va elevándose y lógicamente el paciente ya es azotémico. Bueno, listo, ya está. Voy a ir avanzando, voy a ir avanzando. Ahora, hay otro concepto bien interesante que es el motivo de la plática de hoy que se llama, ¿sí? Proteinuria. Entonces, simplemente los pacientes pueden tener proteinuria. Y la proteinuria es un fenómeno muy interesante que está atribuido a varias causas, pero hay dos grupos importantes. O una proteinuria, sí, generado por un proceso que se llama hiperfiltración glomerular, el riñón empieza a hiperfiltrar. Y al hiperfiltrar simplemente incrementa la presión a nivel de lo que son los capilares. Y entonces empieza a generar esa hiperfiltración y se filtran más sustancias. Por eso es hiperfiltración.
¿sí? Se empiezan a hiperfiltrar más sustancias, se empiezan a filtrar más sustancias, atraviesan lo que es la membrana basal glomerular y dentro de ellas están las proteínas. ¿Sí? Normalmente se excretan proteínas de bajo peso molecular, perdón, y muy poquitas de proteínas de medio peso molecular, como la albúmina, ¿sí? Y simplemente esas proteínas se reabsorben a nivel del túbulo. Como pueden ver aquí, esas proteínas se reabsorben, ¿sí? Y se reabsorben en el túbulo proximal por un proceso de pinocitosis. Entonces, les decía, simplemente de forma normal, sin enfermedad, normal, se filtran todas las proteínas de bajo peso molecular, ¿sí? Por abajo de 60 Daltons, ¿sí? La albúmina, que está alrededor de los 60, que es una proteína media, de mediano peso molecular, se filtran ciertas cantidades. Pero si ustedes pueden ver, las dos proteínas o los dos grupos de proteínas de bajo peso molecular y de alto peso molecular se reabsorben aquí en los túbulos. Lógicamente, al no haber enfermedad glomerular, no se excreta las proteínas de alto peso molecular. Entonces, simplemente se filtran aquí cuando hay una enfermedad glomerular, se filtran proteínas de bajo peso molecular, de mediano peso molecular y pueden ver también cómo las de alto peso molecular se filtran. Y al filtrarse tantas, ahora resulta de que hay tantas proteínas que al túbulo ya no le da tiempo de reabsorber y entonces deja ir las proteínas. Y entonces se encuentra el proceso que se llama proteinuria. ¿Sí? Bueno, pero esas proteínas que se están filtrando de más, el túbulo está tratando de reabsorberlas y cuando no puede reabsorberlas todas, se genera un proceso inflamatorio en el túbulo. Entonces ahora el túbulo se inflama y al inflamarse el túbulo, pues se pierde completamente la nefrona y entonces las nefronas se pierden. ¿Sí? Puede haber alteraciones solamente del túbulo, no glomerulares, como lo ven. Aquí no se filtran las proteínas de alto peso molecular, solamente se filtra las de bajo peso molecular y se filtra un poco más de albúmina, pero ahora simplemente no le da tiempo al túbulo de reabsorber todas esas sustancias porque hay esas proteínas, porque hay una enfermedad en el túbulo. Y entonces, bueno, también existe el proceso de inflamación de ese túbulo y entonces se pierden esas nefronas. ¿Sí? Entonces resulta de que no hay hiperfiltración glomerular, es un mecanismo compensatorio. Entonces les decía que las nefronas remanentes, las que están trabajando, empiezan a trabajar más rápido porque ya se perdieron las otras nefronas, ¿sí? Entonces hay una vasoconstricción del vaso eferente, entonces se cierra y eso genera un incremento en la presión en el glomérulo y entonces empieza a haber una mayor filtración de sustancias, dentro de ellas las proteínas. Entonces, es un mecanismo de hipertensión, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y entonces esto genera esta hiperfiltración glomerular. Se genera una hipertensión glomerular y lógicamente hay proteinuria y hay fibrosis, ¿sí? Y lógicamente hay pérdida de esa nefrona. Entonces, cuando hay proteinuria, entonces simplemente hay un proceso inflamatorio a nivel tubular, inclusive a nivel glomerular en muchas ocasiones, y esto genera pérdida de las nefronas y entonces genera mayor hiperfiltración en las nefronas remanentes y al haber mayor hiperfiltración hay más proteinuria y más pérdida de nefronas, ¿sí? Listo. Entonces, bueno, eso es un mecanismo de progresión, porque hay una enfermedad renal establecida. Pero resulta que en muchas ocasiones hay otras causas de proteinuria, ¿sí? Y esas causas de proteinuria pues están asociadas principalmente a otro tipo de enfermedades concurrentes. Y volvemos a los factores de riesgo, a los factores de inicio de enfermedad, ¿sí?
enfermedades infecciosas como la Ehrlichia, como la Leishmania, como las filarias, como las brucelas, ¿sí? Babesias y más enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias como dermatitis crónica, atopia, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad hepática, osteoartritis, enfermedades inmunomediadas, pénfigo, misceláneas como la hipertensión arterial sistémica, enfermedad cardíaca, la misma enfermedad renal crónica, la lesión renal aguda y las neoplasias, infecciones bacterianas como endocarditis, pielonefritis, piómetra y algunas otras que ven ahí, y enfermedades endócrinas como Cushing, diabetes, acromegalia, hipertiroidismo o el uso de esteroides crónicos. Entonces, ¿qué tengo? Simplemente un grupo o muchos grupos de enfermedades concurrentes o enfermedades de base que pueden asociarse con proteinuria. Y entonces, si hay un diagnóstico de alguna de estas enfermedades, pues es importantísimo que yo vea si ese paciente no es tiene proteinuria, ¿sí? No es proteinúrico. Ok. Entonces resulta de que la proteinuria no mide la tasa de filtración glomerular. No, 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 para nada. Pero simplemente cuando hay alteraciones en la tasa de filtración glomerular, el paciente puede presentar hiperfiltración glomerular y puede encontrar proteinuria. Pero en muchas ocasiones no hay alteraciones de la tasa de filtración glomerular, ni siquiera el SDMA está elevado, lógicamente la urea creatinina tampoco, pero el paciente tiene alguna de estas enfermedades, ¿sí? Y empieza con esa proteinuria. ¿Ok? Bueno, pues ya está. Entonces, simplemente ahora yo tengo que entender lo siguiente, que la proteinuria siempre va, o la evaluación de la proteinuria siempre va en relación a mi proceso diagnóstico. Entonces, cuando yo evalúo la urea y la creatinina junto con la densidad urinaria, junto con la dimetilarginina simétrica, también tengo que solicitar un ratio proteinuria-creatininuria. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues aquí nosotros tenemos que pues se ha estudiado mucho esto y hemos visto que a los pacientes que tienen proteinuria, pues viven menos tiempo que los pacientes que no son proteinúricos. Aquí hay un trabajo bastante antiguo de hace años, de 20 años, del doctor Jacob, cómo demostró que los pacientes que tienen una proteinuria vivían menos tiempo que los que no eran proteinúricos. Después lo hicieron en los gatos, ¿sí? Y vieron que los pacientes que no eran proteinúricos tenían una mayor sobrevida que los pacientes que son proteinúricos, ¿sí? Pero también hay algo que se llama proteinúricos limítrofes que platicaremos en un momento. Y sabemos que esos proteinúricos limítrofes, pues son proteinúricos, pero iniciales. Poquito, decimos nosotros, ¿sí? Son proteinúricos ya poquitos. Y entonces simplemente son proteinúricos, nada más que muy poquita excreción de proteína, pero me está indicando que ya viene la enfermedad, ¿sí? Entonces la proteinuria es un marcador y un mediador de la enfermedad renal crónica. Entonces, simplemente, a veces la urea y la creatinina no está elevada, a veces tampoco está elevado el SDMA, pero resulta que el paciente es proteinúrico. Solamente tiene proteinuria, tiene un UPC, ¿sí? Proteinúrico limítrofe o proteinúrico franco, ¿sí? Y entonces me dice, es enfermo del riñón, ¿eh? Pero también me dice, la proteinuria te lo va a enfermar más. Entonces, eso es un mediador de la enfermedad renal de tipo crónico. Entonces, me indica que hay enfermedad, pero lógicamente es un factor de progresión y va a mediar la enfermedad. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Y otro tema es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, simplemente, fisiológicamente, una disminución de la, fisiopatológicamente, una disminución de la perfusión hacia el riñón, ¿sí? O bien alteraciones en la concentración de sodio y de cloro en la mácula densa, ¿sí? Y un efecto beta adrenérgico genera la liberación de renina. Entonces, el angiotensinógeno se produce normalmente en el hígado. Pero resulta que el angiotensinógeno, mientras no se encuentre la renina, no se transforma en angiotensina 1. ¿Sí? Pero cuando el angiotensinógeno se encuentra en la renina, que se encuentra en las células yuxtaglomerulares,
¿sí? Ahí se encuentra almacenada como prorrenina y cuando se libera por alguna de estas causas, entonces la renina transforma el angiotensinógeno en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 ya es un vasoconstrictor, ¿sí? Ya tiene un efecto vasoconstrictor. Pero resulta de que la angiotensina 1 no es tan potente bajo constrictor, pero necesita de la enzima convertidora de la angiotensina que se encuentra en las capilares de los pulmones para que se transforme en angiotensina 2. O sea, que yo necesito una producción constante de angiotensinógeno, una liberación constante de angiotensina para que, perdón, de renina, para que la angiotensina 1 se produzca en suficientes cantidades para que llegue a los capilares del pulmón y ahí se encuentra la enzima convertidora de la angiotensina y se transforma en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es un potente vasoconstrictor. Pero resulta que el efecto dura de 1 a 2 minutos. O sea, es muy cortito el efecto, ¿sí? Y aparte genera reabsorción de agua y regenera reabsorción de sodio, ¿sí? Pero aparte estimula la secreción de aldosterona y estimula la liberación de hormona antidiurética, ¿sí? Pero el efecto es muy cortito. Pero si este efecto es crónico, entonces se está produciendo buena cantidad de angiotensinógeno, se está liberando mucha renina, cada vez se transforma más angiotensina 1 y lógicamente más angiotensina 2. Entonces el efecto va a largo plazo, ¿sí? Por la cantidad de angiotensina 1 que se está produciendo y se está transformando en angiotensina 2. Y entonces, ¿qué tengo? Pues una retención de sodio y agua y lógicamente vasoconstrictor. Lógicamente la retención de sodio y agua es por la suma del efecto de la aldosterona y la hormona antidiurética. Entonces se retiene sodio y agua, se reabsorbe a nivel de los túbulos y lógicamente el efecto vasoconstrictor. ¿Sí? Se incrementa la presión del capilar, se cierra el capilar y entonces eso me genera presión, hipertensión arterial, se eleva la presión arterial sistémica. ¿Sí? Y sabemos que una hipertensión arterial sistémica, pues es una hipertensión constante, ¿sí? Crónica, está permanente todo el tiempo, y la hipertensión arterial, pues genera lesiones en órganos diana, en el cerebro, en los ojos, en el corazón, en los riñones, y en los riñones produce proteinuria, ¿sí? Y genera también esclerosis de los vasos sanguíneos. Bueno, entonces se endurecen los vasos sanguíneos. Por eso es tan importante que nosotros tengamos los protocolos indicados para medir la presión arterial en los pacientes. Necesitamos monitores de presión arterial adecuados para medir la presión arterial en nuestros pacientes y normalmente son monitores actualmente oscilométricos. Hay algunos monitores que son monitores Doppler, pero la verdad es que este tipo de monitores oscilométricos con los que tenemos actualmente, los que son diseñados específicamente para perros y gatos, son una belleza, son magníficos para medir la presión arterial en los pacientes. ¿Sí? Aquí tenemos un paciente que muy tranquilo, como lo vieron, tiene hipertensión arterial sistémica, está hipertenso, ¿sí? Cuando tenemos varias mediciones y vean cómo me salieron de parejitas, pues entonces quiere decir que este paciente está realmente hipertenso. Arriba de 180 es una hipertensión muy, muy grave. ¿Sí? Arriba de 160 constante es un paciente que ya es considerado hipertenso que requiere manejo médico. Abajo de 160 de sistólica, quizás es prehipertenso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces realmente la hipertensión arterial actualmente la estamos viendo, es muy común, sobre todo cuando vemos pacientes con varios factores de riesgo, como la enfermedad renal crónica, pacientes viejos, con otras enfermedades concurrentes. ¿Sí? Bueno, pues ya está. Entonces, simplemente los pacientes progresan y entonces la enfermedad cada vez es más grave y cuando hay hiperfosfatemia, las cosas pues, empiezan a complicar mucho porque la hiperfosfatemia pues, se presenta en las etapas más avanzadas de la enfermedad renal de tipo crónico. ¿Sí? Y pues bueno, eso es lo que yo quería platicar con ustedes el día de hoy. Ojalá y esta plática introductoria sea de mucha utilidad para ustedes
Y bueno, si hay preguntas, pues con mucho gusto las trataremos de responder. Hay preguntas, Javi. Yo Sí, sí, estoy, yo estoy adelante. con las, yo estoy con las preguntas por medio de la parte de gente que no se podía conectar y que yo le di el Zoom, tengo preguntas, y por medio de el Facebook todavía no. O sea que Bueno, váyanme haciendo las preguntas, yo voy a empezar por acá. Eh, listo. Me pregunta, ¿a partir de qué valores de urea y creatinina podemos esperar que se produzca anemia? Eso es algo que no puedo yo respondérselos específicamente, ¿sí? Por muchas causas, por muchas cuestiones, porque recuerden que la urea y la creatinina, pero voy a centrar en la creatinina, depende mucho de la masa muscular, ¿sí? Pero simplemente, si yo me voy a los criterios de la IRIS, simplemente por arriba de 440 micromoles por litro de creatinina, entonces ya tengo una etapa 4 de la enfermedad renal crónica, la más avanzada. Entonces, probablemente en esos pacientes yo esperaría una enfermedad renal crónica muy avanzada y lógicamente puede haber anemia, me preguntaste, ¿verdad? Anemia, ¿sí? Exactamente. Entonces, en una enfermedad muy avanzada, pero en mi experiencia, la anemia normocítica normocrómica, característica de los pacientes con enfermedad renal crónica, es multifactorial. ¿Sí? Multifactorial, son muchas causas. Si el paciente tiene úlceras orales o tiene hemorragias gastrointestinales o tiene hiperfosfatemia y tiene hipoproteinemia, entonces, lógicamente, esos pacientes, pues, tiene mucho más predisposición a la anemia. Entonces, no hay un número específico, pero lógicamente yo espero que un paciente que tiene una enfermedad avanzada, estadio 4 iris, tenga pues, anemia quizás, ¿sí? Aunque en mi experiencia, muchos de los pacientes que yo atiendo no tienen anemia, ¿sí? Lo diría diferente, muy pocos no tienen anemia. Pero también tengo que, muy pocos tienen anemia, perdón, muy pocos tienen anemia. Pero también algo importante a considerar, yo estoy en una zona 2.700 metros sobre el nivel del mar, no tengo enfermedades transmitidas por vectores. ¿Sí? Y yo sé que ustedes en Buenos Aires y en muchas partes de Argentina tienen Ehrlichia, tienen filarias y están trabajando con ese tipo de enfermedades infecciosas y muchos de estos pacientes tienen enfermedad renal de tipo crónico. Entonces, probablemente la enfermedad sea una asociación, la anemia sea una asociación entre la enfermedad renal crónica y el proceso inflamatorio infeccioso que genera las enfermedades transmitidas por vectores. Perfecto. Vamos a otra pregunta. Un gatito que se intoxica con una planta tóxica, por ejemplo, que da un toque hepático, o sea, aumento de todas las enzimas hepáticas, y un toque renal, aumento de urea y creatinina. Uh -huh. Y que gracias al tratamiento médico, pero principalmente, gracias a Dios, ese gato se recupera. Ok. La pregunta puntual es, ¿cómo hago el seguimiento de la salud renal de ese gato a futuro? Yo los estoy evaluando periódicamente. O sea, lo primero es, por lo que me dice, pues tuvo un cuadro agudo, ¿sí? Entonces, eso es un cuadro agudo y gracias a la atención del médico oportunamente y a la toma de decisiones, ese paciente la brincó, se estabilizó, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, ahora, yo a ese paciente al mes de que ya está estable, hago mi punto cero, ¿sí? Hago un perfil bioquímico completo, mido, primero tomo la muestra, ayuno de 8 horas de sólidos, sin retirar el agua. Lo primero que tomo es la muestra de orina, después la muestra de sangre. Hago un perfil bioquímico completo, ¿sí? Urea, creatinina, SDMA, electrolitos. Lógicamente vienen ahí más el fósforo y más analitos, ¿sí? En la orina se mide la densidad urinaria, lógicamente se hace un ureanálisis completo, se ve el ratio proteinuria creatininuria, el UPC, y se hace un cultivo urinario, hago un ultrasonido de riñón y mido la presión arterial. Entonces, con todo eso es mi punto cero. Evaluó mi tasa de filtración glomerular. Determino si el paciente ya es azotémico. Si está azotémico, al mes vuelvo a hacer lo mismo. Y si sigue en la azotemia, pues ya veo si el paciente qué estadio de la enfermedad renal crónica tiene en base al iris, ¿no? 1, 2, 3, 4.
Si no está azotémico, lógicamente nada más estaba el SDMA elevado. Y si el SDMA no estaba elevado, estaba proteinúrico, ¿sí? Y si estaba proteinúrico, ¿sí? Al mes que lo repita, tiene que seguir proteinúrico, ¿sí? O el SDMA elevado, ¿sí? Y sigue manteniéndose elevado, ¿de acuerdo? Bueno, listo. Ya sé qué estadio de la enfermedad renal crónica es. Ahora, si es proteinúrico, hay que empezar a tratar la proteinuria y de eso platicaremos la semana que entra, ¿sí? Y entonces ahí controlo los factores de progresión que probablemente sean la proteinuria y sea la hipertensión arterial sistémica que quizás exista, ¿sí? Perfecto. Javi, ¿cómo manejamos la hiperfosfatemia? Dietas terapéuticas, dietas con restricción proteica. Sí, tenemos muchas dietas para enfermos renales en el mercado de diferentes compañías. Nosotros aquí trabajamos con las tres más comunes y ustedes tienen mucho más allá, ¿sí? Tienen más en Argentina. Bueno, y quelantes de fósforo. Quelantes Está de bien. fósforo a base Javi, de perdóname. carbonato de calcio o de acetato de calcio, que Perfecto. son Me parece las que la comunes. pregunta de Ayuda. cómo manejar la hiperfosfatemia viene Ujú, continuada con, porque sucede que a veces un paciente con IRC, su ujú, valor de urea aumenta muchísimo más que su valor de creatinina, ejemplo 1,42 ujú, gramos litro de urea y de creatinina 1,92 miligramos de L, en ujú. este caso una Yorkie de 2,5 kilos. Por eso, dietas Ah, terapéuticas que el ok, antes de fósforo. perfecto. ¿Qué hipotensor recomendás con una presión arterial por encima de 160? Telmisartán. Perfecto. Tan simple como eso. Vamos a esta. ¿Cuáles son sus criterios? Puede haber alguna repetida entre un chat y el otro. Vos decime, Ujú. ¿cuáles son sus criterios para solicitar SDMA en un paciente felino y canino? Que no esté azotémico, que no esté azotémico, que la urea y la creatinina esté normal. Yo normalmente lo que hago es primero mido la urea y la creatinina, no está azotémico, con la misma muestra córreme el SDMA. Si ya está azotémico, ¿para qué le corro el SDMA? No tiene caso. Perfecto. Eh, ¿Trata proteinuria en fase 3 o 4 de ERC? Sí, claro, lo tratamos en todos. Nada más que hay que considerar algo. La proteinuria es más común o es más evidente o es más dramática en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica. Y en los 3 y 4 disminuye mucho la proteinuria. ¿Por qué? Porque ya no hay nefronas. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. ¿Qué se altera primero, la densidad urinaria o el SDMA? Es que son cosas diferentes. Son cosas diferentes y aquí siempre hay una controversia. En mi experiencia, yo no mido el SDMA si la densidad de urinaria está cerca del punto crítico. Si está en 1.030, 1.035 perro gato, dependiendo, ¿sí? No mido el SDMA porque el SDMA seguramente va a estar elevado. A veces hacen SDMA y tienen una densidad urinaria de 1.040. Ese paciente tiene una azotemia prerrenal y por lo tanto también el SDMA va a estar elevado, ¿sí? Perfecto. Entonces es uno de los errores más frecuentes. Yo mido el SDMA siempre cuando la densidad urinaria está por abajo del punto crítico. Ok. ¿Cómo influye la calcemia en el paciente? La calcemia. Calcemia se refiere a potasio o a calcio, nada más para tener claro, porque a veces tengo esa confusión con ustedes, como lo mencionan. A ver si te responden ahí, si es potasio o calcio. ¿Sí? De favor. Bueno, ahora espero que me lo pongan Sí. mientras te voy haciendo otra pregunta. Eh, Espérame un segundito. Ha tenido gatos con urea de 250, he tenido gatos con urea de 250 o más y creatinina de 7 y viven. Andan bien con suero, otros con menos y se mueren. A ver, espera, porque. Con menos y se mueren. Que usa además de suero para bajar esos valores. Saber cuál es la causa de la enfermedad renal crónica, entender perfectamente bien
cuál fue el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad y trabajar con el paciente de forma integral. O sea, muy probablemente ese paciente tiene otras enfermedades concurrentes. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo un enfermo renal crónico, nada más con una enfermedad renal crónica que tiene una cardiopatía, que tiene un tumor, que el paciente no está comiendo, está hipoproteinémico, ¿sí? Es que es muy variable, ¿sí? Tengo que evaluar completamente al paciente. Perfecto. La pregunta de cómo influye la calcemia en el paciente era por calcio. Por calcio, ¿cómo no? Sí, simplemente los pacientes que tienen hipercalcemia, ¿sí? Sea cual sea el origen, puede tener hipercalciuria y eso genera lesión tubular, esclerosis del túbulo. Perfecto. ¿Hay que tener en cuenta el aumento de creatinina por cambio de peso bruscos? Principalmente a la baja, ¿sí? Principalmente a la baja. El paciente pierde peso y la creatinina se empieza a elevar. Cuidado porque la tasa de filtración es más baja, ¿sí? Porque la creatinina proviene del metabolismo del músculo. Y si no tienes masa muscular, pues a lo mejor tus valores de creatinina son normales, ¿sí? Perfecto. No sucede a la inversa, en el humano sí. Por ejemplo, hay un problema gravísimo con los fisicoculturistas. Entonces, esos que están llenos de músculo, ¿sí? Y que aparte toman creatina, pues miden la creatinina y está elevadísima. Entonces, pero su tasa de filtración glomerular es normal, su masa muscular y su consumo de creatinina, pues por eso producen tanta creatinina, pero su tasa de filtración glomerular está bien para ellos, ¿no? Eso no pasa en los perros y en los gatos, ¿de acuerdo? Pero funciona a la baja, a la inversa. Perfecto. Según su criterio, ¿UPC debería pedirse a toda edad? Yo habitualmente lo pido a partir de los 8 años. Yo lo pido a partir de los 6. Y si tengo datos de otras enfermedades concurrentes más jovencito, enfermedades que generan proteinuria, como les puse ahí en el cuadro, siempre. Perfecto. En el liquiosis trabajamos con corticoides por la plaquetopenia. ¿Qué opina al respecto? Bueno, si es necesario darle el esteroide, también. Nada más que el esteroide también genera proteinuria, como si tuviera cuchinoide. Entonces, cuidado, ¿no? Hay que entenderlo. Entonces, lo menos posible del esteroide. Pero si es indispensable, pues úsalo. Nada más que estás trabajando en tu cabeza con todo. Perfecto. ¿Cómo manejamos la hipercalcemia y cómo influye el carbonato de calcio y qué efecto tienen las sales de aluminio en la hiperfosfatemia? Son quelantes de fósforo, al igual que los de calcio, ¿sí? Simplemente las sales de aluminio, pues también son un quelante de fósforo. Hay muchos más, ¿no? Hay tierras raras, ¿sí? Como el sebelamerio, ¿sí? Entonces, bueno, entonces pues, tienes muchas opciones. Tienes opciones quelantes de fósforo de calcio, quelantes de fósforo que tienen carbonato de calcio, acetato de calcio, quelantes de fósforo con sales de aluminio y tienes quelantes de fósforo con tierras raras. ¿Sí? Entonces, pues simplemente son diferentes opciones. Mi experiencia es que si tienes un paciente que de inicio es hipercalcémico, pues no trabajes con una sal de calcio, mejor trabaja con aluminio o trabaja con sebelamerio. ¿Sí? Depende. Ok, ¿cómo es la forma ideal para tomar la muestra para UPC? Tomar una muestra de orina, mi recomendación es siempre por cistocentesis. Esa es mi recomendación, es mi control de siempre. Es más fácil para mí tomar una muestra por cistocentesis que de otra forma. Perfecto. ¿En qué casos se utilizaría amlodipina en felinos para control de hipertensión? En mi experiencia, cuando tienen una hipertensión por arriba de 180 milímetros de mercurio. Arriba de 180, el telmisartán no va a ser útil para una hipertensión arterial sistémica. Entonces, mejor amlodipino. Y a veces tienes que mezclarlos. ¿Sí? Perfecto. Tarda en bajar. Tarda en bajar. Eso es importante. A veces queremos que en 3 días ya esté normal, ¿no? A veces se llevan un par de semanitas.
Perfecto. Sobre todo los pacientes que son pacientes. Con respecto a la respuesta del doctor, si ya tengo una densidad por debajo del valor crítico, hablando de densidad baja en distintos momentos, Ok. ya sé que tiene una enfermedad renal, por lo tanto, ¿qué sentido tendría realizar un SDMA? ¿En qué me cambiaría? Es que, a ver, no entiendo la pregunta como tal. O sea, si el paciente puede tener una densidad urinaria por abajo del punto crítico y eso es normal, ¿sí? La única diferencia es que la densidad urinaria sola no me dice nada, a menos que tenga una densidad urinaria por abajo de 1.010. Por abajo de 1.010 yo digo, este perro está o este gato no está concentrando nada, pero normalmente no es renal, ¿eh? Hay que buscarle de poliuria polidipsia. Lo que pasa es que ahí hay cierto grado de, digamos, de controversia, porque en algunos lugares, y yo lo he visto principalmente en Sudamérica, que evalúan cómo está concentrando el paciente, entonces les retiran el consumo de agua y lo que quieren es que llegue un paciente con una densidad urinaria por arriba del punto crítico para ver que el funcionamiento, que el riñón está funcionando. Ok, eso yo lo haría solamente si estoy viendo, quiero evaluar cómo está ese riñón concentrando, pero no es el objeto de aquí. Eso es para un paciente que tiene poliuria polidipsia, ¿de acuerdo? Y estoy buscando otro tipo de causas. Si es renal, pues ya está, ¿no? Entonces, no es el tema, pero en Sudamérica yo he visto muchos colegas que hacen eso, que los dietan de agua y si está en la densidad urinaria por abajo del punto crítico, inmediatamente dicen, este paciente es renal. Y no es así, porque yo estoy evaluando también la tasa de filtración glomerular. Entonces tengo que ver si la azotemia es de origen renal, prerrenal o posrenal. Lógicamente posrenal, pues lo diagnostico, lo evalúo con urea, perdón, con rayos X y ultrasonido y buscando rupturas de vejiga y cuadros obstructivos y eso. Y la prerrenal y la renal, pues lógicamente la concentración sérica de urea creatinina o de dimetilarginina simétrica y compararlo o relacionarlo con la densidad urinaria, ¿sí? Pero creo que por ahí está un poquito la, la, la diferencia de interpretación de las pruebas. Perfecto, buenísimo. No tengo alguna pregunta más, alguno que quiera alguna pregunta más, porque si no, Javi, bueno, la semana que viene la parte de terapéutica. Sí, 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 va a ser un placer estar nuevamente con ustedes. Creo que llegó una pregunta, Edu, por ahí. No estoy seguro. Acá no me llegó ninguna. Bueno, pues muy ¿Vos ves bien. alguna? Brincó por ahí, pero no sé. Es que no estoy viendo yo las preguntas aquí en el No, monitor. no, no, no me llegó ninguna, no me llegó ninguna. Creo que Acá, sí. Checa en el chat. a ver, ¿por qué? No se entiende bien acá lo que dice. ¿Por qué a WEX tenemos niveles muy altos de que, a ver, Omar, el corrector te cambió toda la pregunta. ¿Podrás escribirla de vuelta o demuteate, Omar, que vos estás dentro del Zoom y preguntala? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, te escucho bien. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la charla, profe. Y la pregunta puntual es porque a veces me sucede en pacientes que no tenemos sospecha de un problema por detrás del riñón, Ujú, no estamos buscando nada por delante del riñón, pero ujú, cuando hacemos urea y crea tenemos niveles muy elevados de urea y niveles totalmente normales de creatinina. Y a ujú. veces no encontramos muy bien la causa. Sí, sí, cómo no. Fíjate que eso es algo muy, muy, muy común. Y es ahora más común por esto de las dietas BARF. ¿Sí? Entonces, primer punto, investiga, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de dieta que el paciente consume? Si consume dietas BARF o dietas cocidas, ¿sí? O dietas crudas, probablemente sea eso la causa. Número dos,
A veces no les piden el ayuno de 8 horas de sólidos, ¿sí? 8 horas de sólidos, ¿de acuerdo? Entonces, todos los pacientes son ayuno de sólidos de 8 horas sin retirar el agua. Tomas primero la muestra de orina y después toma la muestra de sangre. Y con esos controles va a disminuir muchísimo esto. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Perfecto. Tengo una pregunta del otro lado. ¿Sí? Saliendo un poco del tema, no salí nada del tema, es todo interesante las preguntas. Es la parte que a mí más me divierte, donde más se aprende. Alternativa del sucralfato para manejo intestinal para evitar la intoxicación de aluminio en enfermos renales. Bueno, mira, la verdad es que el sucralfato como tal nunca ha sido considerado un quelante de fósforos, ¿eh? Entonces, la verdad es que no es así. Hay colegas que lo utilizan. Perfecto. Bueno, Javi, yo por el momento no tengo más preguntas. La verdad que muchísimas gracias por la charla, muchísimas gracias a todos por estar. Ya el 4 de agosto vamos a estar con la segunda parte, con la de terapéutica, que es muy interesante. Vamos a poder contar con vos de nuevo. La verdad que muchísimas gracias. Por un tema del doctor que está con un problema dando clases, la charla la vamos a empezar a las 10:30 de la noche. ¿Ok? Ya le vamos a avisar, le vamos a mandar la publicidad a todos. ¿Cuándo? Acá preguntan, otras preguntas. Sí. ¿Cuándo damos el telmisartán? Cuando el paciente es proteinúrico o cuando el paciente es hipertenso. ¿Sí? Lo vamos a platicar la semana que entra. Perfecto. Acá pregunta, me confundí un poco al principio, que dio el ejemplo de un auto nuevo que pierde aceite, que sería el ERC, y el viejo como el paciente agudo. ¿No No, sería al revés? no, El les dije paciente con... el clásico, el del lado derecho, el auto clásico, muy bonito, pierde aceite. ¿Sí? El del lado izquierdo, no, no hablé de eso, porque ese es para un paciente con lesión renal aguda. ¿Sí? Si vieran el lado izquierdo, era un coche reciente. Déjenme se los pongo para que no haya. Volvamos a la concesionaria. Exactamente. Si yo me voy al del lado izquierdo, es un modelo reciente y chocó, como ustedes pueden ver. ¿Sí? Es agudo. En la pregunta que me hicieron, un paciente, creo que era gato, que se intoxicó con una planta. Agudo. ¿Sí? Agudo. Pero puede terminar en crónico. Yo me refería a que este es un paciente viejo, es un clásico como lo ven, ¿sí? Pero a lo mejor para mí es un perro de 6 años de edad o de 10 años de edad, si quieres, viejo, aparentemente está sano, pero tiene proteinuria, solamente. Le hicieron pruebas de laboratorio y lo único que tiene alterado es proteinúrico, ¿sí? Está tirando aceite. Tiene una enfermedad renal crónica y va a progresar a una enfermedad renal terminal, ¿sí? Es el punto de agarrarlo cuando está proteinúrico. Lo vamos a platicar la semana que entra. Perfecto. Viene una pregunta más. En ¿Sí? un paciente con hipoalbuminemia de 1,6, uremia de 18, ascitis, hipertensión e hipotermia, ¿inicia la estabilización hepática o se enfoca en la nefroprotección para estabilizar el equilibrio hidroelectrolítico? Las dos cosas. Los pacientes hay que verlos como todo, ¿sí? Como un todo. Hay que trabajar con todo. Perfecto. Bueno, en líneas generales hay mucho agradecimiento, que quedaron muy contentos, no lo dudaba de que iban a quedar contentos.
Así que bueno, nos estamos encontrando el lunes 4 a las 10:30 de la noche. Te agradezco, Javi, agradezco a la gente de Dermovet por permitirnos transmitir clases de este tipo con este nivel de calidad. Así que bueno, gracias a todos por estar. Abrazos a todos, besos a todos. Y Javi, nos vemos la semana que viene. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Un abrazo. Buenas noches. Besos, gracias.